¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí comienza Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana con un minuto. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en un día lunes de aquellos que quedan en los registros de historia después porque estamos en una jornada de números rojos en los mercados a nivel internacional en tiempos de muchísima incertidumbre y donde lo que pareciera predominar en los mercados a nivel internacional en materia económica es la incertidumbre y el temor al escenario que se ha abierto tras los aranceles impuestos por Donald Trump la semana pasada. Un lunes negro como no se veía en Asia, por ejemplo, desde la crisis asiática del año 97, fines del siglo pasado. Desde ese momento que no veíamos caídas tan fuertes como las que estamos registrando a esta hora de la mañana. Así estamos comenzando lamentablemente esta jornada. Les vamos a contar del detalle de todos esos números y vamos a partir precisamente con los indicadores del día para tener a mano aquellos números con los que hay que comenzar esta semana. Partiendo por el mercado local, donde el IPSA el viernes pasado cerró con una fuerte caída de 2,79%. Había resistido bien el mercado local lo que estaba ocurriendo afuera. Las caídas de la semana pasada no se habían replicado de igual forma en nuestro país hasta el viernes. 2,79%, caída de más de 4,2% en Falabella. La acción de Senco Malls, más de 4,1%, SQM, cerca de 3,9%, Concha y Toro, Indisa, Ripley, los principales papeles cayendo con mucha fuerza el viernes pasado. Así vamos a partir entonces la semana con ese punto de partida. Dólar, en tanto, tuvo un repunte muy fuerte, 979 pesos para el tipo de cambio después de que se estaba acercando a los 900. Tuvo un repunte muy fuerte dado esta incertidumbre a nivel global. Y la UF para hoy día tiene un valor de 38.929 pesos. Datos con los que estamos partiendo entonces esta semana acá a nivel local. Veamos qué es lo que está pasando afuera con algunos registros también de lo que sucede a esta hora en los mercados internacionales. El Standard & Poor's cerró la semana anterior, el viernes, con una caída de 5,97%, un desplome total. Y a esta hora los futuros, que son los indicadores premercado, que muestran cómo viene la mano durante la jornada, están todos en rojo. En negativo también, producto de lo que está ocurriendo fundamentalmente en Asia y en Europa. Fíjense que en el caso del Hang Seng, que es el indicador bursátil de Hong Kong, se registró una caída hoy de 13%. Ese fue el desplome para hoy en la bolsa de esa zona del mundo, en Hong Kong, y lo mismo se repetía en otras partes. En Japón, por ejemplo, la caída fue de 7,8%, en China de 7%, ante mercados que lo que están haciendo es interpretar el sentimiento de los inversionistas después del anuncio arancelario de la semana pasada de Donald Trump. Y sobre todo cuando el propio mandatario no ha dado muestras de que vaya a dar pie atrás respecto a este tema. Es noticia que está en desarrollo. Vamos a concluir pronto la revisión de estos indicadores, pero a esta hora tenemos que ir a la moneda. Nos llama Ivo Goich desde la sede de gobierno. Está llegando ya la ministra del Trabajo, Janet Jara, que está en el foco de la noticia después de que el Partido Comunista la proclamara como su candidata presidencial. Vamos con Ivo Goich. Ivo. Seba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hace solo minutos llegó hasta el Palacio de la Moneda la ministra del Trabajo. Todavía, por los próximos minutos, Janet Jara, quien confirmó que viene a presentar su renuncia, va a conversar con el presidente de la República, Gabriel Boric, y en esa conversación le va a presentar su renuncia al cargo de ministra del Trabajo para enfocarse en lo que va a ser ya su candidatura presidencial. Recordemos que el fin de semana fue nominada como candidata por el Partido Comunista, quien aún no la proclama porque estaban esperando precisamente esta conversación. Es una conversación que se está desarrollando hace minutos acá en el Palacio de la Moneda. La ministra Janet Jara pudo conversar con los medios de comunicación, estábamos algunos esperando su llegada, nos dijo que respeta efectivamente la figura presidencial, es por eso que no quería adelantar qué es lo que iba a conversar con el presidente, que iba a subir efectivamente a presentarle su renuncia, dice después, y también hace frente a las críticas que le han hecho por utilizar recursos públicos, dicen desde la oposición, y también su posición de ministra para poder hacer campaña. Hizo un llamado hoy la hasta ahora ministra Jara a Johannes Kaiser, precisamente se va diciendo que él espera que este diputado Kaiser, que sigue recibiendo una dieta parlamentaria, su sueldo, también renuncie a su cargo para poder hacer campaña ante las críticas que le han
llegado a ella directamente. Dice que esta es una conversación personal que tiene que tener con el mandatario, que no se había podido desarrollar y que no le iba a presentar su renuncia ni por WhatsApp ni vía telefónica. Recordemos que el presidente de la República a las 11 de la mañana del día de ayer retornó a Santiago junto a su comitiva desde India. Se especuló mucho acerca de si es que se podían juntar ayer, conversar. Bueno, presencialmente eso no pasó. Es el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda, respetando efectivamente todo el protocolo, decía ella por WhatsApp. No le voy a presentar la renuncia al presidente, así que se viene el día de hoy y está acá. Vamos a ver si en un rato más Seba, la ministra Jara ya conversa con nosotros. Ella no debería tener actividades durante el día de hoy, y te aprovecho de contar que hay una agenda muy cargada, y ante la insistente pregunta de cuándo podría hacer ese cambio de gabinete, la información que tengo, Seba, es que esto se podría realizar el día martes por la mañana, no el día de hoy, el día martes por la mañana, es decir, mañana por la mañana, y el día de hoy la ministra Jara, ex ministra, una vez que salga de esta reunión con el presidente de la República, claro, no va a tener ningún tipo de actividad pública hasta el día de mañana, cuando se desarrolle la ceremonia de cambio de mando. Como sabes, esto podría variar, lógico, pero por supuesto, me parece que lo que te estoy diciendo es lo que va a pasar durante las próximas horas, así que va a haber harta expectación durante el día de hoy. Lo que es un hecho, Seba, es que la ministra del Trabajo vino y está sentada con el presidente ahora y le está presentando su renuncia al cargo. Que era el paso que se esperaba después de las decisiones que ha ido adoptando el Partido Comunista, y ahora ha dado su nuevo rol y los cuestionamientos también. Crecía la presión para que dejara su puesto Janet Jara al mando, digamos, del Ministerio del Trabajo, en una cartera en la que particularmente se le reconocen logros importantes al gobierno, además, ¿no? Y eso le da algún pie a la ministra para tener un despliegue territorial importante, pero ahora las circunstancias cambian con lo que ha decidido su partido también. Ya estaremos con esos detalles entonces. Ivo Goich desde La Moneda con la noticia del momento. La ministra Jara ha decidido entonces presentar su renuncia al cargo para abocarse a esta carrera presidencial. Ivo, estamos en contacto durante el día. Nos vemos pronto. Nos vemos, Seba, que estén muy bien, quedamos muy atentos a la salida de la ciudadana, quizás Janet Jara, el día de hoy acá en el Palacio de Gobierno. Gracias, Ivo. Chao. Bien, 9 de la mañana con 8 minutos, nosotros retomamos la revisión para ir a ver las portadas de medios internacionales y nacionales y dar contexto entonces a lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en los mercados a nivel internacional, en un lunes que comienza particularmente agitado. Estamos entrando en un escenario de alta incertidumbre y eso se refleja en los mercados. Revisemos las portadas de algunos medios, partiendo por lo que trae en esta edición CNN en español, que es una buena forma de sintetizar también lo que está ocurriendo en el mundo. Se desploman los mercados, titula CNN en español, en medio de la agitación arancelaria. Los mercados asiáticos y europeos han caído con fuerza este lunes, impactados por la guerra comercial de Trump y la respuesta de China, es lo que ha dicho entonces, o titulado CNN en español para esta hora de la mañana. Mientras tanto, se entregan algunos detalles ahí de lo que viene durante el día de hoy. Fíjense que hace minutos nada más se conoció una nota publicada por Goldman Sachs, banco de inversión norteamericano, que eleva las probabilidades de recesión en Estados Unidos al 45%. Va subiendo ese indicador, que es una señal muy clara de el momento muy negativo y muy incierto que estamos viviendo. Los efectos de esa guerra arancelaria se van a empezar a ver, entonces lo destaca así Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión importantes en el mundo, quien habla del endurecimiento de condiciones financieras, los boicots de consumidores extranjeros y un continuo aumento de la incertidumbre política como los principales factores para explicar esta caída. Así entonces se está titulando a esta hora de la mañana CNN en español. Otro antecedente importante que tiene en su web: los precios del petróleo, fíjense que cayeron a su nivel más bajo en 4 años. Se están transando hasta ahora, está en curso esto. Pero, por ejemplo, el crudo Brent de referencia mundial se desplomó a $63 el barril. En Estados Unidos el WTI a $59,84, en los niveles más bajos desde principios del 2021 en medio de la pandemia. O sea, imagínense lo que significa ese indicador en un escenario tan excepcional como fue ese del 2020 y 2021. Y destaca, por supuesto, CNN en español también como el Dow Jones y Wall Street en general se preparan para otra jornada de caídas muy fuertes. Vamos ahora a revisar la prensa local. Los titulares también reflejan
de alguna manera el impacto que ha tenido esta noticia de la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump. Y así lo refleja el diario El Mercurio, que vamos a ver a continuación con la bajada local. Los niveles de incertidumbre en nuestro país se disparan a su mayor nivel desde 2022 por la guerra comercial y la inflación. Eso trae el diario El Mercurio a esta hora de la mañana. Este es el índice Clapes UC que elabora este centro de estudios de la Universidad Católica y que muestra cómo entonces el nivel de incertidumbre a nivel local, esto en base a encuestas con ejecutivos fundamentalmente y economistas, bueno, se ha disparado a su mayor nivel desde el momento en que estábamos discutiendo una nueva constitución. Nuevamente, otro indicador claro de cómo están las cosas acá en Chile, también en el estado de ánimo de los inversionistas. Nos vamos ahora a revisar el diario Pulso para ver también otras dimensiones y otras noticias que destaca en su portada este suplemento de economía del diario La Tercera, que pone el foco como titular principal en otro punto bien interesante que vale la pena rescatar. El IVA a plataformas digitales recauda más de 1.300 millones de dólares en 5 años. Lo trae Pulso en su portada de hoy. Otro titular también del momento económico que se vive en Chile: la quiebra y renegociación de personas anotan máximos de 11 años para su primer trimestre. Lo destaca así el diario Pulso. Y por otra parte, respecto a la crisis que se está gestando a nivel internacional, la entrevista con Klaus Klemfe de Credit Corp dice lo siguiente: Trump está pensando en la calle. Lo destaca así el diario La Tercera para poner el foco también en otra arista de la crisis que se vive a nivel internacional. Titulares entonces que estamos revisando a esta hora de la mañana, 9:12. Bueno, profundicemos en esto, en el escenario que se está abriendo para la economía a nivel global y cómo los mercados están internalizando ya estas noticias. Va a ser una jornada súper importante por estos indicadores que se veían en Asia, también las caídas que se están registrando hasta ahora en Europa, cercanas al 5% en la bolsa, y que muestran cómo Estados Unidos entonces está, o más bien el mundo, está reaccionando frente a la guerra comercial abierta por Donald Trump y los Estados Unidos. Una guerra que no pareciera tener pie atrás, por lo menos es lo que ha declarado Donald Trump. Ayer le preguntaban medios norteamericanos a bordo del Air Force One, del avión de la presidencia norteamericana, le preguntaban sobre lo que estaba ocurriendo en los mercados y él reaccionaba como algo displicente respecto al efecto que se está viendo en Wall Street. Decía, quizás los mercados necesitan algo de medicina, fue lo que dijo Donald Trump con algo de ironía después de las caídas fuertísimas que se vieron el viernes pasado y de cómo empieza a gestionarse una crisis en ciernes para la economía norteamericana. Eso es lo que se está proyectando. Donald Trump no da pie atrás en todo esto y es quizás esa señal política, la de su determinación de seguir adelante con esta guerra comercial y con estos aumentos arancelarios, lo que tiene más nerviosos a los mercados a nivel global. Fíjense que el propio Trump publicó un posteo en su red social Truth Social hace algunos minutos. Vamos a revisar esa declaración porque es bien reveladora también de cuál es la visión que tiene el propio Trump sobre lo que está ocurriendo. A su juicio están pasando cosas buenas en los mercados a nivel internacional, obviando todas estas caídas de las bolsas. Según Trump, lo que él ha escrito esta mañana es lo siguiente: los precios del petróleo han bajado, las tasas de interés han bajado, los precios de los alimentos han bajado, no hay inflación y Estados Unidos, abusado durante tanto tiempo, ingresa ahora miles de millones de dólares semanales de los países abusadores, con aranceles ya vigentes. Eso, a pesar de que el mayor abusador de todos, China, cuyo mercado se está desplomando, acaba de aumentar sus aranceles en un 34%, ridículamente altos a largo plazo. Parte del mensaje que escribe Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que Trump está viendo un escenario favorable para su jugada económica y por lo mismo probablemente no dé pie atrás en la imposición de estos aranceles. La publicación la hizo hace minutos nada más. Viendo todo el mercado cómo se desploma, de todas maneras él asegura que aquí hay señales favorables y favorables para la economía norteamericana, por cierto. Esa es su lectura al menos, una muy curiosa frente a un mundo que está arrancando con fuerza de los mercados y de activos
más riesgosos. Ojo con lo que está pasando en Wall Street, porque se empiezan a levantar varias voces de los ejecutivos más importantes del sistema financiero norteamericano a revisar esta situación. Jamie Dimon, por ejemplo, presidente de JP Morgan, banco de inversión gigante de influencia política muy relevante, ha planteado también algo similar, la necesidad de revisar esta política arancelaria, y ha levantado ya las primeras señales de alarma por el efecto que van a tener estos aranceles. Van a aumentar la inflación probablemente y están causando un aumento de la probabilidad de recesión, dijo uno de los ejecutivos más influyentes en Estados Unidos. Y esas voces se empiezan a multiplicar a medida que se ve estos efectos. Acá a nivel local, ¿qué ha pasado? El dólar se disparó el viernes. Es probable que hoy veamos una nueva subida muy fuerte del dólar, muy cerca de los 1.000 pesos. En los primeros análisis ya se empieza a plantear ese escenario. Escuchemos a Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTV Latam. Conversamos con él el viernes pasado tras el cierre en el mercado local. El dólar en Chile cierra los 980 pesos por dólar en la jornada de hoy, 4 de julio, el cierre de la semana que estuvo marcado por alta volatilidad, tanto en los índices bursátiles y también en nuestro tipo de cambio nacional. Principalmente hay una respuesta entre China y Estados Unidos, en donde China le aplica un arancel de represalia a Estados Unidos, y eso obviamente le quita proyecciones de crecimiento a la economía global, en donde el cobre es muy determinante. También en Estados Unidos ya hay una nueva tónica en donde en el futuro tienen pensado o tienen la posibilidad de aplicar aranceles al cobre. Entonces se nos están elevando las proyecciones de inflación, se nos está quitando un poco de atractivo en la negociación internacional del cobre, y también hay una menor expectativa de demanda debido a esta desaceleración global por estas restricciones aplicadas por estas políticas de Donald Trump. Bueno, con ese contexto probablemente hoy día veamos caídas bien fuertes en las bolsas acá a nivel local también, y un precio del dólar que vaya al alza durante esta mañana, es lo que ya se prevé en los primeros análisis antes de la apertura del mercado a nivel local acá en Chile. Atentos también a la reunión de ministros de comercio en Europa, que están reunidos en Luxemburgo para tratar de trazar un plan conjunto de la Unión Europea y enfrentar este escenario de disputa que ha abierto Donald Trump. Son las 8:18, nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:21 y seguimos aquí en Agenda Económica AM. Salimos de la contingencia del día para hablar de otros temas muy relevantes y más bien de tendencia, mirando hacia el futuro, sobre la adopción de inteligencia artificial, una tecnología que está en boca de todos, pero que las empresas empiezan a adoptar de manera más intensiva, con casos bien concretos de uso. Fíjense que un estudio muestra cómo más del 86% de las empresas en Latinoamérica ya han implementado inteligencia artificial generativa para mejorar sus negocios. Vamos a conversar de este tema junto al Partner Head of Digital Technology Chile, NTT Data. Claudio Soarzo nos acompaña esta mañana con los detalles de este estudio. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Gracias por conversar con nosotros. Claudio, ¿qué está pasando con la adopción de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que ven ustedes en este estudio? Ya podemos hacer la bajada acá en Chile, pero partamos con esa visión regional acá en Latinoamérica. Bueno, la verdad es que hubo un cambio bastante interesante entre la tendencia que había el año 2023 y la realidad que vivimos en el 2024. Y ya tuvimos muchísimas más organizaciones que empezaron a adoptar tanto inteligencia artificial tradicional como la IA generativa. Y eso es un punto muy importante a destacar, principalmente porque las compañías o las organizaciones en general están teniendo cada vez más confianza en el impacto que puede generar la inteligencia artificial en sus procesos, en la forma de salir a vender productos y servicios. Y en definitiva, claramente muestra que esto podría eventualmente empezar a escalar incluso a niveles muchísimo más altos de los que está escalando hoy día. Claudio, es decir, las empresas hoy día están viendo una aplicación práctica y una utilidad para sus negocios respecto a la inteligencia artificial. Así es. Ahí es importante destacar que la inteligencia artificial tradicional ya se utiliza hace ya bastantes años en distintas industrias. Nosotros empezamos a ver mucho más esto, digamos, de impacto cuando aparece
la inteligencia artificial generativa, principalmente porque se empieza a humanizar, ¿no? Empieza a humanizar la forma en que yo puedo consumir inteligencia artificial. Es decir, yo puedo empezar a crear contenidos, a crear diálogos, etcétera, ¿no? Pero la inteligencia artificial ya se viene utilizando hace ya muchísimos años en distintas industrias. Te digo, de hace por lo menos 70 años que se está utilizando. Y la verdad es que hoy día la irrupción de la IA generativa también ha potenciado el uso y la implementación de la IA tradicional. Y eso es lo que indican los números del estudio. Claudio, ¿y qué perspectivas hay para las empresas chilenas en particular? ¿Qué es lo que ha pasado con la adopción de esta tecnología y qué proyecciones pueden hacer también sobre la inversión que se necesita para implementarla? Mira, es bastante variable. Te diría que va por sectores industriales, ¿sí? Vemos que hay ciertas áreas de negocio que implementan mucho más la IA tradicional, ¿no? Sobre todo aquellos negocios que son mucho más orientados a la toma de decisiones, a los análisis predictivos y demás, llámese, minería, procesos operacionales, procesos que generan más productividad. Y hay otras áreas que tienen mucha más tendencia a utilizar IA generativa, como el marketing, como el diseño, como la publicidad, principalmente por la característica que tiene de crear contenido. La verdad es que hoy día la cantidad de inversión que definen las compañías o las organizaciones a nivel industrial es bastante variable. El estudio dice que poquito más del 20% está definiendo entre un 1 y 3% de su presupuesto total anual para inversión en IA, digo IA tradicional o IA generativa. Por lo tanto, no es tanta la inversión que se está realizando si lo miramos desde el punto de vista numérico. Pero se espera... Eso te iba a preguntar, ¿cómo dimensionamos eso? ¿Se está invirtiendo poco entonces? Mira, este año efectivamente podría ser mucho mayor la inversión. Sin embargo, en el sondeo pudimos identificar que para el 2025 sí existe una intención de incluso duplicar o triplicar esos presupuestos que se quiere invertir en IA generativa y en IA tradicional. De acuerdo. Claudio, respecto a la implementación de estas tecnologías, ¿cuál crees tú que es el principal obstáculo que ven las empresas para poder avanzar más o más rápido quizás en este proceso de adopción? Mira, hay un par de obstáculos que son súper importantes y te diría que el primero tiene que ver con el talento, ¿sí? Y cuando hablamos del talento, no solamente hablamos de la capacidad técnica que pueda tener cierto equipo para entender la tecnología, sino que también en cómo las organizaciones están definiendo sus estructuras organizacionales y corporativas en torno a esta nueva tecnología. Entonces te diría que hay varias líneas de trabajo en ese sentido y varias deudas que tenemos que ir saldando. Una, en cómo establecemos estructuras corporativas que nos permitan potenciar el uso de la inteligencia artificial en pro de los negocios, y otra en cómo somos capaces de acelerar el conocimiento de nuestros equipos para entender esta tecnología y aceptarla como parte de nuestros pilares estratégicos, ¿no? Porque al final, hoy día las compañías que no se están sumando a esta ola de inteligencia artificial están quedando algo atrás, pero te diría que es el talento y la estructura organizacional de las distintas compañías. Lo más interesante es ver cómo se hace visible eso, ¿no? Y cómo se empiezan a ver esas ganancias en eficiencia o producción que hacen que algunas empresas sean líderes, ¿no?, en la adopción de esta tecnología y que vean la ventaja ya de manera mucho más tangible, más palpable también. Claudio Soarzo de NTT Data ha estado con nosotros esta mañana para echar un vistazo a estos números del estudio publicado recientemente. Gracias por el contacto, Claudio. Gracias a ustedes. 8:27, nos vamos, gracias por acompañarnos, cerramos Agenda Económica. En unos minutos vamos a comenzar CNN Chile Radio junto a Carolina Urrajola.